En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 5, versículo 20, encontramos un oráculo de maldición. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este oráculo de juicio y maldición es expresado sobre aquellos que invierten los principios de la moral, aquellos que distorsionan los principios de la moral establecidos por nuestro Hacedor, nuestro Creador, aquellos que consideran aquello que es malo y lo llaman bueno. Un ejemplo contextualizado en nuestra época, el aborto. Hay quienes defienden a capa y espada eso como un derecho, como un acto bueno. Dios condena tales distorsiones, porque la Biblia nos habla del valor de la vida. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Ahora, este ha sido un gran mal históricamente en la humanidad, en la sociedad. Pero no solamente en la humanidad y en la sociedad, pero aún en el contexto del pueblo de Dios, porque ese oráculo de juicio es en contra del pueblo de Dios. Isaías capítulo 5 está confrontando a aquellos que decían conocer a Jehová de los ejércitos. Y hermanos, hoy en día ocurre lo mismo en el ámbito del pueblo de Dios. A menudo transgredimos la ley de Dios, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. A veces esto puede ser realmente explícito y escandaloso, pero otras veces puede ser mucho más sutil y escurridizo. Y es que un gran mal que a menudo la cristiandad en general presenta como un gran bien es el de la autojusticia. La autojusticia, hermanos, que enseña que el hombre es bueno, que el hombre tiene virtud en sí mismo como para poder merecer la salvación y agradar a Dios. Una autojusticia que se disfraza de una religión basada en las obras, una religión basada en el mérito. Una religión que nos enseña que para poder reconciliarnos con Dios tenemos que ser buenas personas haciendo obras meritorias para este fin. Ese es un sutil mal que a menudo se señala como algo bueno, hermanos. Pero como dijera Charles Spurgeon, detrás de este gran pecado, la autojusticia, se encuentran dos grandes crímenes. El primero de ellos, desechamos la gracia de Dios. Y el segundo de ellos, al abrazar la autojusticia, hacemos vano el sacrificio de Cristo. Al abrazar este terrible mal y hacerlo ver como algo bueno, literalmente estamos diciendo que la obra de Jesucristo fue vana. Es completamente inservible. No hay virtud alguna en esa obra que Jesús llevó a cabo. Era innecesaria. Estuvo de más que Jesús viniese, se encarnase, caminase entre nosotros, se entregara en la cruz, padeciera en ese calvario la ira de su propio Padre, porque nosotros a través de nuestros méritos podemos ganarnos el favor de Dios. En el texto del día de hoy, hermanos, nuestro Señor Jesucristo deja al descubierto este terrible pecado. Evidencia este mal. Y lo hace a través de la charla
que mantiene con un joven, un hombre rico. Y a través de esta charla, nuestro Señor Jesucristo nos enseña tres grandes verdades que corrigen este entendimiento distorsionado acerca de la autojusticia. Jesús, a través de esta práctica, nos va a enseñar el verdadero estándar de bondad, en primer lugar. Nos va a enseñar lo que realmente es bueno. En segundo lugar, establece el verdadero estándar de la justicia. ¿Qué significa realmente ser justo? Y en tercer lugar, va a corregir nuestro entendimiento enseñándonos el verdadero estándar de los valores. ¿Qué es lo que realmente vale la pena en este mundo? Tres cosas nos enseña a través entonces de esta conversación que mantiene con este hombre rico. Son las tres cosas que espero nos ayuden a cada uno de nosotros a corregir nuestro entendimiento respecto de la autojusticia y lo malvada que es esta. En primer lugar, comencemos considerando lo que está ocurriendo en nuestro pasaje, hermanos, para hablar acerca del verdadero estándar de la bondad. Lucas pone delante de nosotros otra escena. Ahora Jesús se encuentra rumbo a Jerusalén, como ya hemos dicho varias veces, y en este procedimiento, en este proceso, en este transitar, viene a su encuentro un hombre que según el pasaje es abundantemente rico, sumamente rico, ¿no? El versículo 23, cuando dice nuestra traducción, porque era muy rico, la palabra griega tiene un énfasis, dice, o se podría traducir literalmente, inmensamente rico. Además, era un hombre con autoridad, porque se le llama un principal, uno de los líderes de la comunidad. No sabemos si era específicamente algún líder dentro del ámbito religioso o un líder simplemente en el ámbito de la sociedad, pero era un hombre de influencia, un hombre rico, y otros pasajes paralelos también nos hablan de que era un hombre no muy grande, era joven. Era un hombre que en el sentido mundano, podríamos decirlo, tenía todo. Tenía salud, juventud, poder, influencia, riquezas, lo tenía absolutamente todo. Y este hombre se acerca a nuestro Señor Jesucristo para hacerle una pregunta que es sumamente importante, hermanos. Una pregunta que en un sentido todos aquí deberíamos de hacernos. Muchos no la hemos hecho en el pasado, pero es una pregunta que todos deberíamos de saber cómo se debe de responder adecuadamente. La pregunta que él hace es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es su pregunta. Ahora, leyendo algunos comentarios, comentaristas podían señalar algún tono de jactancia, de arrogancia en este joven, pero a la luz de otros textos paralelos se nos enseña que este hombre llegó a postrarse delante del Señor, a arrodillarse delante del Señor para hacerle esta pregunta, por lo que probablemente él no llegó con una actitud arrogante o de jactancia. Él llegó sinceramente como quizá eventualmente lo hizo el leproso, quien se postró ante la presencia del Señor, diciéndole, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él llegó simplemente entonces a hacer esta pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero antes de hacer su pregunta, él expresa algo hacia el Señor. Versículo 18. Maestro bueno. Era habitual, como es habitual hoy en día, quizá halagar a un hombre que creemos tiene cierto lugar, cierta ocupación. Es nuestra tendencia de hacer esas acepciones. Si queremos sobre todo hallar gracia delante de un hombre en preeminencia. Jesús era un rabí, estaba siendo reconocido como un rabí por las multitudes, él estaba haciendo milagros, no sabemos cómo es que lo conoció, no sabemos si él fue testigo de grandes milagros de los que hizo nuestro Señor Jesucristo, no se nos dice tampoco si había escuchado anteriormente su enseñanza, pero él lo reconoce como maestro, pero le llama bueno, bueno.
Y antes de responder a su pregunta específica, nuestro Señor le hace otra pregunta a este hombre rico. Versículo 19. ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó. Y la respuesta ha servido como base para muchos eruditos bíblicos que pretenden descartar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hombres perversos que usan este pasaje y lo tuercen para tratar a partir de este pasaje decir, ahí está, Jesús dijo no ser Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y el argumento es, Él se está desmarcando, Él está separándose de toda idea de ser Dios. Él está reconociendo no ser bueno porque solamente Dios es bueno. Eso es lo que aparentemente está diciendo nuestro Señor Jesucristo según ellos. El problema, hermanos, es que si es lo que dice el texto, ¿qué hacemos con los otros pasajes en donde claramente se habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él estaba afirmando su eternidad, Él estaba afirmando su preexistencia en ese pasaje. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Él no estaba hablando de una mera unidad superficial o externa. Él estaba hablando de una realidad esencial. Somos uno. La Biblia abundantemente testifica acerca de la divinidad de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. No estimó el ser igual a Dios. Cristo es revelado a través de la Escritura como Dios verdadero de Dios verdadero, hermanos. Él es el glorioso y eterno Logos, quien se encarnó para habitar entre nosotros. Jesús no está negando su divinidad en la respuesta que le ofrece a este joven rico. ¿Cómo entendemos entonces esta respuesta de Jesús? Bueno, hay dos cosas que creo que están implícitas en la forma en la que Jesús atiende a ese comentario de parte de aquel joven. La primera es una serie de razonamientos y conclusiones a las que podemos llegar. Jesús recibe el testimonio de este joven, maestro bueno. Si Jesús es bueno, Jesús dice, solo Dios es bueno. Conclusión, Jesús es Dios. Maestro bueno, solo hay uno bueno, Dios. Jesús es bueno. Jesús es Dios, hermanos. Esta es una de las formas en las que podemos entender la expresión de nuestro Señor Jesucristo, en que no está negando su divinidad, pero está afirmando su divinidad al confrontar a ese hombre para que sepa delante de quién está. No está delante de un mero rabí, está delante de aquel que hablaba como quien tiene autoridad. No está delante de uno que decía, así dijo el Señor. Está delante de uno que decía, de cierto te digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Está delante del gran yo soy, del Verbo encarnado, de aquel que tiene la autoridad suprema, de aquel que habla con toda potestad, porque con su propia palabra creó el cosmos entero. Es delante de quien estaba ese hombre rico, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Él es el fuente de toda bondad. Él es el Dios del que emana toda bondad, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Y aquí es donde tenemos que ver lo que está haciendo el Señor Jesús. Él está estableciendo el correcto estándar de bondad. Aparentemente lo que yo creo es que este joven estaba usando ese concepto a la ligera. No sabía delante de quién estaba, lo llama bueno, pero de la misma manera podría acercarse ante cualquier otro hombre y llamarlo bueno. Bueno, buen hombre, buen fariseo, bueno.
De hecho, él decía ser bueno, por lo que veremos en un momento más. Él tenía un deficiente entendimiento de su estándar de bondad, hermanos. Y Cristo está corrigiendo aquí su verdadero estándar acerca de la bondad, hermanos. La base de la bondad, la fuente de la bondad misma no es otro sino Dios. Queremos saber lo que es bueno, pensemos en Dios. Queremos darnos cuenta de cuán lejos estamos del estándar de la bondad, consideremos la bondad de Dios. Su bondad, hermanos, es perfecta. Su bondad, hermanos, es infinita. Su bondad, hermanos, es inmutable. Su bondad es la bondad por excelencia. Él es bondad, hermanos. Y su bondad se ha manifestado de diversas formas en medio de nosotros. La creación es una de las expresiones de la bondad de Dios. Teológicamente se enseña que Dios no tiene necesidad absolutamente de nada ni de nadie. Él está pleno y completo en sí mismo. Y ante esta realidad, a menudo la pregunta que surge, pero entonces, ¿por qué Dios ha creado todo? Y la respuesta teológica es porque Él es bueno. No porque Él tenga necesidad de usted o de mí o de este mundo creado. Él está pleno en sí mismo, satisfecho en sí mismo, pero ha creado porque Él es bueno. Génesis 1 lo afirma una y otra vez. Y vio Jehová que era bueno, y vio Jehová que era bueno, vio Jehová que era bueno en gran manera todo lo que había hecho. Él ha creado el cosmos porque es bueno. La creación manifiesta su bondad, hermanos. No solo la creación, pero ¿qué hay de su providencia? Él nos sustenta día tras día, hermanos. Aun cuando Él podría simplemente retirar su mano y dejarnos perecer. Pero día tras día, a causa de su bondad, Él sustenta nuestras vidas, hermanos. Su bondad se ha manifestado particularmente en la redención. ¿Por qué vino Jesús a dar su vida en el Calvario? Por pecadores indignos como nosotros, hermanos. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Este hombre entonces estaba siendo confrontado y este es el segundo sentido de la respuesta de Cristo. ¿No debería haber entonces él cuestionado su estándar de bondad y moralidad? Jesús le respondió, solo Dios es bueno. Esto ya era para poder comenzar a redarguir su conciencia, entender la importancia de redefinir su concepto acerca de bondad. La Escritura enseña en Romanos capítulo 3, no hay quien haga lo bueno, ni aun uno. No hay absolutamente nadie de nosotros que sea capaz de hacer lo bueno en el sentido pleno y perfecto que implica la palabra, solo Dios. Esto es lo que este joven tenía que entender. A menudo nosotros acostumbramos a halagarnos como buenas personas unos a otros. A menudo nosotros somos como el fariseo del que hablamos ya anteriormente en Lucas también 18. Nos juzgamos a nosotros mismos, por nosotros mismos y entre nosotros mismos, hermanos. Y en ello no hay sabiduría. En ello más bien hay necedad. La bondad en la humanidad, creemos a menudo, es un término relativo relacionado con los estándares de este propio mundo. Pero a través de este pasaje, tenemos que entender que Dios no nos juzgará por nuestro estándar de bondad, sino por su estándar de bondad. Sed santos, dice la palabra, porque yo soy santo. Ese es su estándar. Ese es el estándar ante el cual deberíamos de medirnos, con el cual deberíamos de compararnos. Y al ser juzgados, definitivamente, si lo hacemos a la luz de ese estándar en nuestras propias fuerzas, nos quedamos completamente cortos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo entonces está corrigiendo el estándar de bondad que tenía este hombre y el nuestro, hermanos. Pero en segundo lugar, Él corrige su estándar de justicia. Jesús en el versículo 19 simplemente confronta su entendimiento acerca de la bondad, pero no ha respondido a la pregunta que hizo el joven. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús responde en el versículo 20, los mandamientos sabes. Y comienza a citar varios mandamientos. El séptimo mandamiento, no adulterarás. El sexto mandamiento, no matarás. El octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno mandamiento, no dirás falso testimonio. Y el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres saber qué debes de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Lucas nos está mostrando aquí que hay dos formas para tener la vida eterna. Una de ellas nos la enseñó en el pasaje anterior. Tenemos que ser como niños, depender de la gracia que Dios en Cristo nos ha ofrecido. La otra forma, obedece los mandamientos. La pregunta es, ¿somos capaces de obedecer los mandamientos? Solamente hay dos formas. Gálatas capítulo 3, versículo 12 nos enseña que la ley nos ha sido dada para que la obedezcamos perfectamente. La ley tiene que ser obedecida perfectamente. Queremos ser salvos, queremos heredar la vida eterna. Bueno, amigo, si hoy te preguntaras, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Bueno, una respuesta que te puedo ofrecer el día de hoy es: obedece los mandamientos. Escucha estos mandamientos y ponlos por obra. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. El gran problema es que este joven consideraba guardar los mandamientos, hermanos. Porque él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si esa es la respuesta, Señor, entonces creo que merezco la vida eterna, porque todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esa es la forma en la que muchos responden hoy en día. Esa es la forma en la que muchos ven la vida eterna en estos días. Muchos consideran la posibilidad de la vida eterna en base a los méritos, en base al esfuerzo, en base a la autojusticia. Pero Jesús va a establecernos el estándar apropiado de la justicia. Pero déjeme aclarar un poco nuestras conciencias. ¿Realmente este joven había sido capaz de obedecer los mandamientos? ¿Realmente hay alguno entre nosotros capaz de obedecer los mandamientos? Consideremos, en primer lugar, el séptimo mandamiento que menciona nuestro Señor Jesucristo. No adulterarás. Creo que todos los que estamos aquí congregados, excepto los pequeñitos, entendemos qué es el adulterio. Entendemos el acto del adulterio literalmente. Y quizá este joven era inocente de haber practicado el adulterio de esa forma literal. Pero hay algo que él estaba ignorando, y es que Jesús enseñó, y la ley también estaba enseñando, que podemos quebrantar cualquiera de estos mandamientos aún con nuestra mente. Joven, honestamente, ¿cómo está tu mirada? Porque Jesús dijo que basta mirar a una mujer con lujuria para quebrantar este mandamiento. ¿Qué haces con tus ojos, amado hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tropezaste con esto, hermano? Aún hermanas, a veces tendemos a idealizar también el pecado y a enfatizarlo como un pecado específico de cierto género, pero hermanas, ¿cómo están sus miradas también? Lo enseña la Escritura. Y ese principio lo podemos trasladar a cualquiera de los mandamientos. No basta simplemente el acto externo. Dios condena nuestros pensamientos y los juzga. A veces son miradas casuales, otras veces son miradas más intencionales.
Otras veces ya es una participación activa de basura que contamina el corazón y contamina el alma. Jóvenes, especialmente ustedes, pero aún varones, hermanos. ¿Qué hay con este pecado? ¿Qué hay con esta lucha? ¿Qué hay con esta situación que nos facilita hoy las redes? ¿Qué hay con los videos que ves? ¿Qué clase de cosas estás viendo en el internet día tras día, hermano? ¿Con qué clase de basura estás transgrediendo este mandamiento, hermano? No matarás. Es otro mandamiento que el Señor Jesucristo nos enseñó, que no consiste solamente en el acto explícito y externo de quitarle o privar de la vida a tu semejante. Él habló acerca de las actitudes que a menudo manifestamos de nuestro corazón. Actitudes sumamente pecaminosas. Mateo 5, 21 al 22 nos exhorta diciendo que si hay algo que tienes contra tu hermano, contra tu hermana en Cristo, antes de venir a adorar al Señor, vayas y lo soluciones. Porque de lo contrario te presentas como un homicida ante tu Dios, un homicida de corazón. Esa es la razón por la que la amargura, el enojo, la ira son tan pecaminosos, hermanos. Porque al albergar estas cosas, estamos actuando homicidamente en nuestro corazón en contra de nuestro prójimo. La ley de Dios realmente va mucho más allá de lo externo, hermanos. Lo hemos estudiado en esta congregación por la gracia del Señor. ¿Cómo se encuentra tu corazón también el día de hoy, amado hermano, amada hermana en Cristo? ¿Hay resentimiento en tu corazón hacia alguien? Abandónalo ante el Señor, arrepiéntete de ello. Entrégaselo al Señor, confiésalo como tal y busca la gracia en Cristo. ¿Estás enojado contra tu prójimo, contra padre, contra madre, contra tu hermano, hermana, contra tus hijos? ¿Tienes años albergando esa amargura en tu propio corazón? ¿Tienes años cultivando esa raíz en tu corazón, hermano? Cuando actuamos de esta manera, entonces estamos quebrantando el sexto mandamiento. Y veamos por último el octavo mandamiento. No robarás, no hurtarás. Con este mandamiento también adquirimos un principio importante acerca de la ley de Dios. Y este principio es que la ley de Dios no solamente nos enseña un aspecto negativo, sino también siempre un aspecto positivo. También nos lo ha enseñado el pastor Héctor. No hurtarás, no solamente se limita, no tomes lo que no es tuyo. No hurtarás también contiene implícito la exhortación, el mandamiento de que trabajes y seas generoso con lo que el Señor te provee para con tu prójimo, para con los necesitados. Cuando nosotros somos avaros y retenemos y no estamos dispuestos a servir a nuestro prójimo en necesidad con las cosas que Dios nos ha bendecido, estamos quebrantando el octavo mandamiento también, hermanos. Todo mandamiento tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Y aquí quiero hacer una aplicación de algo que ha estado viniendo mucho a mi mente por cosas que he estado leyendo también, hermanos. Romanos capítulo 12 nos hace una exhortación a los cristianos. Nos exhorta a no pagar mal por mal. Pero a menudo es ahí donde nos quedamos. Si alguien me hace mal, pues yo no le voy a contestar igual. Pero Romanos capítulo 12 es claro en que hay un mandamiento positivo. No solamente nos dice, no hagas mal a aquellos que te hacen mal, pero te exhorta a hacerle bien a aquellos que te han hecho un mal. Y esto como principio de vida en el cristianismo es sumamente importante, hermanos. En nuestras relaciones, en nuestro matrimonio. Cuán a menudo esposos discuten, se hieren el uno al otro y quizá algunos hemos madurado y aprendemos a no responder. Pero la Biblia no nos dice que no responda simplemente.
Es más, nos manda a responder, pero no responder como lo solemos hacer, sino responder con un bien hacia aquel que nos hizo un mal. Ese es el aspecto positivo de la ley, hermanos. Cuán fácilmente es quedarnos en el aspecto negativo y decir, bueno, lo estoy cumpliendo, pero la Biblia nos exhorta, de manera que si alguien te lastima, o te hiere, o te ofende, la Biblia dice, tú tienes que hacerle un bien, pero creemos estar cumpliendo con el mandamiento por el solo hecho de abstenernos de contestar igual. Pero la Biblia nos llama más allá, hermanos. Por eso Cristo nos presentó la famosa regla de oro, que hagamos con los demás como creemos que hagan con nosotros, hermanos. Ese es el cristianismo, hermanos. Ese es vivir la ley de Dios. Eso es vivir conforme a los principios de la Escritura. Eso es vivir conforme a la palabra de nuestro Señor. A eso nos ha llamado el Señor. Pero una vez más, este joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. J.C. Ryle dice, es imposible concebir una respuesta más llena de obscuridad e ignorancia. Quien la dio no sabía nada correctamente sobre sí, ni sobre Dios, ni sobre la ley de Dios. Si alguien responde esto, hermano, es porque está sumergido en la más absoluta ignorancia. Pero Dios, Cristo, está corrigiendo entonces nuestro estándar de justicia. Pregunta entonces, ¿qué harás para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Puedes? Espero que el Señor nos deje en claro que no. Amigo, no podemos obedecer los mandamientos perfectamente. Nunca los vamos a obedecer, nunca los hemos obedecido perfectamente de este lado de la eternidad. Pero en tercer y último lugar, nuestro Señor nos establece el estándar correcto de valores. Porque continúa diciendo, después de escuchar esta necia respuesta de parte del joven, Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ahora, antes de meditar lo que el Señor está diciendo aquí, quiero que consideremos para nuestro propio provecho, hermanos, la forma en la que Jesús abordaba a las personas. Amados hermanos que evangelizan constantemente en las calles, he aquí un modelo de evangelismo, hermanos. He aquí la forma en la que el Señor llevaba a cabo su obra. He aquí la sabiduría y la gracia con la que Él se conducía. He aquí los principios que Él aplicaba. He aquí la forma incisiva en la que tenía de confrontar a las personas sin llegar a ser insistente y grosero incluso. Cualquiera de nosotros aquí tal vez exasperado hubiera comenzado a decirle, ¿cómo me dices que has cumplido con todos los mandamientos? Es imposible, eres un necio, pero Jesús simplemente lo llevó más profundo en su entendimiento. Con toda gracia, con toda paciencia, y esto, amado hermano, padre de familia, es la forma en la que nosotros también debemos de seguir conduciendo a nuestros hijos. A veces, al querer disciplinarlos, soltamos todo un sermón para ellos. Ocupamos un pequeño púlpito en ese instante y tomamos minutos y minutos, a veces hasta horas, quizás reprendiendo y exhortando y diciendo. Jesús simplemente hacía ciertas preguntas y ponía ciertos retos para que pudieran entender su propia necedad y condición. Una cosa te falta, le dijo. No le dijo, eres un necio por estos comentarios que hace respecto a los mandamientos, pero bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres para que tengas tesoro en el cielo, sígueme. Sígueme. Ahora, ¿estaba enseñando Jesús aquí salvación por obras, hermanos? ¿Será que tenemos que tener todo lo que tengamos cada uno, vender todo lo que tengamos cada uno de nosotros, darlo a los pobres y entonces podremos tener acceso a la vida eterna? Eso es lo que muchos predicadores de la prosperidad enseñarían a partir de este texto. Ellos te exhortarían, despréndete de todo lo que tienes, omitirían quizá la parte de darlo a los pobres y te dirían, tráelo aquí a la caja de ofrendas, pero entonces tendrás tesoro en el cielo. Y quizá lo harán bajo el argumento, nosotros lo administramos, nosotros lo hacemos llegar a los pobres, pero tráelo aquí, absolutamente todo. Despréndete de tus posesiones para que entonces tengas tesoro en el reino de los cielos. No es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí simplemente llevándolo al más grande de los mandamientos.
confrontándolo con el primer mandamiento que nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús simplemente le está mostrando a este hombre lo que hay en su corazón. Y es que este hombre tenía un Dios que no estaba dispuesto a abandonar las riquezas. Las riquezas. Él estaba dispuesto a guardar todos los mandamientos, pero no estaba dispuesto a renunciar a su buena vida por causa de Cristo. Esto es lo que Jesús está haciendo contra este hombre. Él deseaba más la buena vida que la vida eterna, hermanos. En otras palabras, él necesitaba en realidad deshacerse de todo lo que le impedía entregar su vida a Jesús. De manera que este texto no enseña que todos y cada uno de nosotros tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Pero antes de apresurarnos a señalar ese principio que no nos demanda aquí el Señor hacernos pobres para poder seguirle, pensemos en qué cosas sí podría el Señor demandar de nosotros abandonar a fin de poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual. O piensa, amigo, que no estás en Cristo, qué cosas, no solamente el dinero, pero qué cosas estorban en tu propia vida por las cuales no estás dispuesto a seguir a Cristo. Sí, para muchos es el dinero, para muchos son las cosas materiales, pero a otros es un pecado en específico. Hablábamos del pecado de no cometer adulterio. Hablábamos de la forma de infraccionarlo a través de nuestros ojos. Ese es uno de los pecados que a menudo atan a las personas. ¿Amas tanto ese pecado, varón, joven, que eso es lo que te impide ir al Señor? ¿No estás dispuesto a ceder ese pecado en tu vida? ¿Sabes ya en tu conciencia, por causa de lo que se predica constantemente desde este púlpito, que eso no está bien, que eso desagrada al Señor? Y aún así dices, pero yo quiero seguir conservando este pecado. ¿Y no estás dispuesto a renunciar a este? Quizá un romance. Recuerdo claramente la vez en la que predicando en el centro de la ciudad se me acercó un varón diciéndome, todo eso que usted dijo, estoy de acuerdo. Pero yo no estoy dispuesto a dejar a mi amante. ¿Es acaso un romance quizá, varón, lo que te estorba? ¿Es acaso una adicción? Lo he dicho varias veces, la drogadicción y el alcoholismo son un problema de idolatría en el fondo. No quiero decir que a veces no hay situaciones fisiológicas que se tienen que atender en un hombre que ha estado expuesto a esa sustancia, pero hay un problema de idolatría de fondo, hermanos. ¿Es acaso algo de eso lo que te impide ir a Cristo? ¿O hay algo todavía más fuerte? ¿Es el deseo de seguir gobernando tu propia vida lo que no te permite ir a Cristo? Porque el Evangelio te demanda arrepentirte de tus pecados y hacer de Cristo no solo tu Salvador, pero tu Señor. Pero al hombre le gusta ser dueño de sí mismo, creer que tiene el poder de su propia vida, creer que su vida le pertenece y que él puede hacer con ella lo que le plazca. Eso es algo que a menudo estorba a los hombres pecadores para ir a Cristo. Eso es algo que a menudo aún como cristianos nos puede llegar a estorbar para seguir creciendo en nuestra santidad. Áreas de nuestra vida que queremos seguir reteniendo para nosotros mismos y en las que le ponemos una barrera al Señor y le decimos, Señor, aquí gobierno yo. Esta área me corresponde a mí, solamente a mí, Señor. Sí, yo creo que tú eres mi Salvador, yo creo que tú eres mi Señor, pero no de todo, Señor. De esta área en específica yo me encargo. Aquel varón se puso muy triste, dice el texto. Versículo 23, oyendo esto se puso muy triste porque era inmensamente rico. Hay dos clases de tristeza, amigo y hermanos. Una que es producida pecaminosamente por las cosas de este mundo y una que es la que produce el Espíritu Santo,
que nos lleva eventualmente al arrepentimiento. Este hombre está experimentando la clase de tristeza que es para muerte. La clase de tristeza que en última instancia lleva al infierno y a la perdición eterna. Leía de un predicador que a través de este texto, en un bello ejercicio de imaginación, trató de exponer y describir lo que probablemente ese joven experimentaría a partir de ahí y al día que el Señor lo llamara a su presencia. Y describió gráficamente los tormentos eternos a los que se enfrentaría y a los que llegaría a enfrentarse a causa de despreciar en esos momentos el seguir a Cristo. Amado amigo, lo mismo es verdad en cuanto a ti. Lo mismo es verdad en cuanto a todo aquel que rechaza a Jesús. Pensemos por un momento en este joven, porque este joven existió realmente. No sabemos, la Biblia no nos dice si posteriormente se haya arrepentido y haya puesto su confianza en Cristo, pero suponiendo que esta tristeza fue todo lo que experimentó y desde entonces se apartó por completo del camino de la vida eterna, este hombre en estos momentos se encuentra en el lugar del tormento, en el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Este hombre en realidad está enfrentando las consecuencias de su rechazo de Cristo y de su aferrarse, abrazar las riquezas de este mundo. Y esa podría ser también tu realidad, amigo, si el día de hoy continúas perseverando en aquello que te retiene, en ese pecado en particular en el que tanto te deleitas, en ese romance que no estás dispuesto a dejar por completo, en esa condición en la que estás. Bueno, tu condición podría llegar a ser exactamente la misma que este hombre. Eternamente separado de la favorable presencia del Señor. Y vayamos al último punto, hermanos. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Con esto, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Hay una parábola que introduce aquí el Señor, o más que una parábola, pareciera un proverbio. Jesús, al ver que este hombre se entristece, simplemente comienza a decir qué difícil es para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Y cita esta imagen un tanto burda. Un camello entrando por el ojo de una aguja. Y nosotros en nuestro pensamiento contextualizado, pensamos en un enorme camello y una pequeña aguja. Y no creo que esté mal que lo veamos así. Ahora mismo digo por qué. Contextualmente hablando, hay diferentes pensamientos respecto a lo que significaba este proverbio. Y por ahí algunos comentaristas hablan de que camello se le llamaba una especie de soga gruesa, anudada, y aguja era un orificio muy pequeño sobre el cual podían pasar esa cuerda, pero que era muy difícil hacerlo. Estos hombres, en un sentido, al usar este tipo de imagen, están señalando o están diciendo que Jesucristo enseñó que no era del todo imposible, pero que era difícil. Ahora, yo no creo, porque no hay evidencia textual histórica para ello. Otros también dicen que el ojo de una aguja se le llamaba a una puerta pequeña en las entradas de las ciudades. Una puerta pequeña por la cual un camello completamente cargado no podía entrar. Tenían que abrir las grandes puertas de las murallas para que éste pudiera entrar con todo su cargamento. Y que por eso Jesús usa esta frase, porque incluso, de hecho, en Oriente, la frase original, digámoslo así, era con un elefante. Un elefante pasando por el ojo de una aguja. Y que Jesús está usando aquí el animal más grande conocido en la mente de los escuchas en esos momentos, que era un camello, porque ahí no eran comunes los elefantes. Esa es otra forma de responder a este proverbio contextualizándolo. El punto es que no importa, hermanos. Y no importa si usted lo ve así, si niños ustedes se lo imaginan literalmente como un enorme camello queriendo pasarlo por una aguja, porque al final eso sí ilustra la realidad de lo que Cristo está enseñando aquí. Y lo que está enseñando aquí es que es literalmente imposible entrar al reino a través de nuestros propios esfuerzos. No es que sea difícil y con esfuerzo seamos capaces de lograrlo. Jesús simplemente está presentando este proverbio, esta imagen, para que podamos entender la imposibilidad de ganarnos por nosotros mismos el reino de Dios.
No hay absolutamente un solo hombre que sea capaz de alcanzar el estándar de bondad establecido por Cristo en este texto. No hay absolutamente un solo hombre que sea capaz de alcanzar el estándar de justicia que nos enseña este texto. Los hombres distorsionamos el estándar de valores y le damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas eternas por naturaleza, hermanos. Jesús está hablando acerca de la imposibilidad de la salvación por obras. Amigo, tú no puedes ser salvo. Pero no puedes ser salvo por ti mismo. Y es donde Jesús concluye diciendo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sus discípulos respondieron ante esa palabra de Jesús. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? En la mente del judío, riquezas era sinónimo de la bendición de Dios. Un rico era alguien bendito por Dios porque era alguien con méritos delante de Dios. De manera que ellos se cuestionan, bueno, si estos ricos que son bendecidos abundantemente por Dios no son capaces de alcanzar el estándar de Dios, entonces ¿quién de entre nosotros podría ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, hermanos. Cristo no está diciendo que literalmente un hombre rico no puede ser salvo. Abraham fue un hombre rico y caminó con Dios. David fue un hombre rico y tenía un corazón conforme al de Dios. Boaz fue un hombre rico y fue usado por Dios. Job fue un hombre rico y era uno que tenía comunión con Dios. El problema no son las riquezas en sí, el problema es nuestro corazón y el hecho de creer que a través de nuestros propios esfuerzos podemos ganarnos la salvación y la vida eterna, hermanos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, hermanos. La salvación es posible sobre la base de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. La salvación es posible para cualquiera de nosotros, pecadores, por causa de la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es posible porque Cristo iba camino a Jerusalén, hermanos, porque Él había endurecido su rostro como un pedernal y Él iba a entregarse a sí mismo en aquella cruz, en aquel Calvario, para sufrir el infierno en nuestro lugar. Él iba a ese sitio de tormento eterno en un sentido. Él iba a ese sitio para tener que sufrir en sí mismo la maldición que representa el que Dios apartara su rostro de sobre Él. Él iba a ese sitio para poder recibir sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos a causa de nuestra transgresión a la ley de Dios. Transgresión que hemos cometido una y otra vez de diversas maneras, hermanos. Nosotros hemos quebrantado cada uno de los mandamientos, pero Dios en Cristo castigó nuestra iniquidad para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira de Dios, hermanos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, hermanos. Y esto es lo que Jesús está enseñando aquí. Ahora, hay un contexto y con esto quiero concluir. Toda esta enseñanza que Lucas pone delante de nosotros, la coloca en el contexto de lo que ya nos ha estado enseñando en cuanto al fariseo y el publicano y los niños que fueron llevados a la presencia de Jesús. Consideremos, hermanos, el día de hoy, la imposible obra que el Señor ha llevado a cabo en la persona de su Jesús, de su Hijo Jesús. Y seamos como niños maravillándonos y asombrándonos de la realidad de lo que Dios en Cristo ha hecho en favor de nuestras almas. Asombrémonos de la obra de Jesús efectuada en esa cruz, hermanos. Asombrémonos de cómo es que para nosotros realmente es imposible merecer la vida eterna. Pero de la forma en la que Dios volvió loca la sabiduría de este mundo y estableció un camino de redención para nuestras propias almas. Maravillémonos de esta realidad como lo hiciera un niño de una pequeña ave que de pronto ve por primera vez extendiendo sus alas y elevando su vuelo. Maravillémonos de esta realidad de lo que Dios en Jesús ha efectuado.
y alabemos de corazón en respuesta a esa bondad que Dios ha mostrado a través de la redención. Alabemos en respuesta a la justicia perfecta que Cristo cumplió. Hablamos de los mandamientos, hermanos. Piense por un momento, Jesús los obedeció perfectamente, cada uno de ellos. Usted y yo los hemos transgredido, pero Jesús los obedeció a la perfección. Él no quebrantó uno solo de ellos, ni el aspecto negativo, ni el aspecto positivo. Él siempre obedeció perfectamente toda la ley del Señor. Él lo hizo para concedernos como un regalo los beneficios de esa obediencia, hermanos. Esta es la obra maravillosa de Jesús. Esta es la gloriosa obra de nuestro Redentor. Y finalmente, pecador, deja de pecar considerándote justo a ti mismo. Abandona esa iniquidad, abandona ese pecado. Cesa ya de estar cometiendo constantemente esos dos grandes crímenes contra tu Creador, que es rechazar la gracia de Dios y hacer vana la cruz de Cristo. Cesa ya de ofender a tu Hacedor de esa manera. Deja ya de querer confiar en tus propias fuerzas. Deja ya de querer confiar en tus propios méritos. Deja ya de creer que eres buena persona delante de un Dios que es perfectamente bueno y santo. Deja ya de menospreciar la gracia que Dios te ofrece el día de hoy. Y de tener en poco el sacrificio del bendito Salvador. Sacrificio que es representado en esta hora a través de este sacramento, hermanos. El sacramento de la Cena del Señor, que nos recuerda la realidad de lo que Jesús hizo a través de esa cruz, entregando su cuerpo y derramando su sangre en nuestro favor. Vamos a orar para pedir que su palabra sea prosperada en nuestros corazones y poder pasar ahora a celebrar la Cena del Señor.